Cordial saludo, mi nombre es Tania Caterina Herrera Gómez, soy estudiante del programa de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y Estancia UNAP. A continuación estaré dando desarrollo a la tarea 2, tema la división del trabajo y la diferenciación social. Primero vamos a definir la división del trabajo. Podemos decir que es un conjunto de teorías desarrolladas por los sociólogos de Emil Durkheim y Karl Marx por el objetivo de primero entender cómo funcionaba la división del trabajo y segundo la forma en la que el trabajo influye en la vida social y cómo la vida social se organiza a través de esta división del trabajo, además de cómo esta división afecta en las dinámicas sociales y las relaciones sociales. Emil Durkheim, cuando habló de su teoría de la división del trabajo, entendió esa teoría a partir de la especialización, es decir, ya desde el entendimiento de las ciencias como un conjunto único, sino desde la búsqueda del entendimiento de una ciencia y especializarse en ella y a un campo sin fin. También dotó de un carácter biológico evolutivo a esta teoría, ya que según él en el campo biológico, así como entre un sistema más especializado, más avanzado serían sus funciones biológicas. Emil Durkheim dotó un carácter biológico evolutivo, lo comparó también de esta manera, ya que era una teoría bastante funcionalista en la que Durkheim asemeja que esta división del trabajo propia va acorde a nuestras funciones evolutivas naturales. En este mismo también él entiende la división del trabajo como una especialización de tareas y saberes. Esta especialización termina por construir también la existencia de una civilización, de una sociedad, y dota además por un carácter moral, principalmente porque Durkheim busca justamente entender cómo esta división altera nuestro comportamiento en la vida social. Y además, Emile entiende que esta división del trabajo es moral porque no es obligatorio, porque así como el artesano puede quedarse trabajando en su taller, el industrial puede llevar su trabajo a su empresa, su labor a todo un territorio. No consta de ningún castigo social o moral el no hacerlo. Además, se pregunta Durkheim cuál es la función de esta división. Se pregunta si su única función es la de la creación de la civilización. También viene otra vez más a adoptar de un carácter moral, puesto que entiende esta división como una dinámica sumamente solidaria, puesto que expresa que esta división parte de la necesidad de suplir distintas necesidades y por tanto la necesidad de realizar distintas labores. Entonces, por eso, para Emil Durkheim, esta división parte de un carácter solidario. También este carácter solidario nos da un rol específico de respuesta a estructura social, y también para Durkheim esta división hace parte de la principal razón de cohesión de una unidad social. También lo expresa o lo explica a través de las dinámicas sociales más personales, el matrimonio, es decir, la amistad, desde donde expresa que uno cuando elige amigos los elige a partir de la necesidad de completar una característica que nos falta. Por eso es muy natural hacernos amigos, de pronto muy fácil, si yo soy débil y una persona tenga lo que yo considero más fuerte en el camino, en el sentido, lo dota hacia la intuición del matrimonio, pues había de estar de suplir esas necesidades sexuales biológicas, desde la reproducción, de la creación de familia. También dentro de este carácter de división del trabajo habla de la diferenciación biológica y moral
de entre mujeres y hombres, ya que aquí es cuando dice Durkheim que, por ejemplo, las mujeres tienen un sentido maternal y son biológicamente más predispuestas a las labores domésticas, y además me acabe de adoptar porque todas estas proposiciones que él habla sobre incluso las diferencias cerebrales y además ya han sido domesticadas, y veo de Durkheim basó su teoría mucho antes. Ahora hablemos de Karl Marx. Para Marx, esta división del trabajo no se da más a un carácter natural, sino se ve de un carácter de la función del sistema capitalista, y que este carácter, esta función, se mantiene a través de la manufacturación de la mercancía, y que su único objetivo va más allá. No es la cohesión social, no es la solidaridad, es simplemente la obtención del capital a través del trabajo, y porque bien habla Marx de que la historia se mueve el trabajo. Materialismo histórico. Para Marx, básicamente esta división del trabajo responde únicamente a una necesidad de conseguir capital y hacer que a través de este analista suscriba su teoría, además de un sentido funcionalista, porque Marx hace la comparación entre su teoría con el organismo vivo, pues entiende al obrero parte del sistema orgánico y convierte el artesano en un monofonético que produce una misma labor, únicamente de acelerar la productividad y la competencia para más deberes beneficiosos. Para Marx, el origen de esa manufactura son dos, pues en tanto que combina distintos oficios que antes estaban separados, como por ejemplo el herrero se dedicó a los metales, a sus pieles, como dentro de la manufactura, y la función de este sistema capitalista encierra a un solo lugar a múltiples trabajadores obreros que trabajan en distintas áreas y las pone en una línea de producción con tal de crear una sola mercancía. Pero también aísla al hombre obrero, al artesano, porque normalmente un artesano haría por su cuenta el capitalista. Lo que hace es reunir a varios artesanos bajo un mismo lugar y poner a un solo artesano un único labor, un único paso dentro del proceso de producción, algo que antes haría uno solo, ahora solo lo hacen varios. Esto con el objetivo de hacer más rápido y mejor el proceso de producción, permitir que se construyan las mercancías de manera más rápida y pues por lo tanto que exista un mayor beneficio económico. También Marx alude a una visión del trabajo como una especialización, pero no considera esta especialización como algo permanente de conocimiento, sino como parte de un proceso sistemático que busca la máxima producción con el menor gasto de energía. Recursos, como los llamamos, varían. Lo que decía en la manufactura, incluso como una factura capitalista, lo que hace es reunir a los artesanos de los trabajadores y utilizar toda la fuerza de su trabajo en la construcción de una única mercancía a partir de esta división del trabajo de la manufactura. Ahora hablemos sobre las presunciones teóricas según Alexander Jeffrey, que nos decía sobre las teorías colectivistas y las teorías individualistas. Yo clasifico o considero que se clasifican las teorías de Marx y Durkheim en cuanto a la división del trabajo dentro de las teorías colectivas por dos razones principales. Uno, porque ambos hablan de modelos funcionalistas y ambos hablan de un sistema preexistente. Para ellos, toda la sociedad funciona a partir de un sistema estructural preexistente. Por eso yo los clasifico dentro de las teorías colectivistas. Ahora hablemos de los ejemplos. Un ejemplo muy rápido de la teoría de Durkheim sería esta división del trabajo respecto a los dobles de género, como decíamos, la mujer en casa
pues sus labores del hogar y demás. Estoy aludiendo a un sentido biológico, a una supuesta presuposición de las mujeres biológica y moralmente al hogar, a la maternidad. Por otro lado, un ejemplo claro de la teoría de Marx sería de hablar de la empresa Ford. Recordemos que Ford fue la primera empresa que sistematizó y gestionó la creación de automóviles de manera más rápida y sencilla. Con esto se convirtió en uno de los más grandes y referentes automotrices de la época. Con esto es todo. Así finalizo este taller. Muchas gracias a todos.